¿Se acuerdan que el otro día dimos recurso de apelación y nos quedó dar una parte de recurso de apelación, que es una parte bastante compleja, digamos? ¿Por qué? Porque nosotros vimos el recurso libre y el recurso en relación, que ahora cuando yo termine de explicar esta partecita, vamos a hacer un repaso general del recurso de apelación. Ahí está Pao. Hola, Pao. No te veo, pero sé que estás. Hola, Pau. No, Giselle nos pregunta si está grabando la clase. No lo veo grabado. Sí, sí, todas las clases se graban. Sí, las No, no está está grabando como, viste, Nico. arriba me aparecía grabado, pero ahora no me aparecía. Bueno, Sí, lo Pau, ¿me está grabando escuchás a Nico mí? con... Sí. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, Bueno, volvemos entonces a lo que estábamos diciendo. Cuando yo termino de explicar esto, chicos, qué es lo que nos quedó de recurso de apelación, vamos a hacer un repaso general de recurso de apelación y luego vamos a dar recurso extraordinario. ¿Está bien? Bueno, si tenemos tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que los modos de concesión del recurso de apelación cuáles eran? Eran dos. A ver si se acuerdan cuáles eran. Libre, muy bien, y en relación. Perfecto. Explicamos el recurso libremente, dimos cómo era el trámite del recurso concedido en forma libre y explicamos el recurso concedido en relación y dimos el trámite un poco del recurso de apelación en relación. Ahora bien, así como hablamos de los modos de concesión del recurso de apelación, ahora vamos a hablar de los efectos del recurso de apelación. Y acá vamos a distinguir entre dos efectos que tienen una regla general y tienen una excepción, ¿sí? La regla general sería que los recursos de apelación tienen un efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que se suspende lo que ordena el juez en esa resolución hasta que no resuelva la Cámara como órgano jerárquicamente superior. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Ya está, Marce? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¡Sí! Vamos todavía. ¿Cómo se... Bien, vamos a aplaudirlo a Marcelo. Bueno, Pau está, pero no la escuchamos a Pau. Sí, bueno. Chau Alvin te pone, mirá, porque decían que eras una ardilla, Marcelo, acá. ¿En serio? ¿Yo, ardilla? Si hay algo que no puedo parecer es una ardilla. Unos dijeron ardilla, otros dibujos animados, dijeron de todo acá, ¿eh? Una voz que salía, una voz muy finita. ¿Eso de mí? Yo también los quiero mucho, ¿eh? La verdad que los adoro. ¿Cómo me quieren, eh? Qué bueno. Bueno, seguimos entonces. Sí, perdón. Bien, dijimos que estamos hablando del efecto suspensivo. ¿Qué significaba el efecto suspensivo? Que se suspende lo que el juez resuelve hasta que recaiga resolución del superior. La contracara del efecto suspensivo es el efecto devolutivo. ¿Qué significa el efecto devolutivo? Que se ejecuta igualmente la resolución judicial a pesar de que esté apelada. Vamos a dar ejemplos para que lo vean más claro. Supónganse que el juez ordena en una sentencia definitiva que el demandado tiene que pagar una suma de 10.000 pesos. Y esa sentencia se apela. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se tiene que ejecutar esos 10.000 pesos o hay que esperar a que resuelva la Cámara para que diga si confirma la sentencia y el demandado tiene que pagar los 10.000 pesos? ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Que pague
que pague. Me parece que no. Piensen un poco. Hablar muy bien Fidel. Dice que habrá que esperar a lo que resuelva la Cámara. Muy bien. La regla general, que el que paga mal paga 2 veces. Esto es verdad. Eso es una maldad. Eso Marcelo está aprendiendo de vos, ¿viste? ¿No? Este chico. ¿Vos decís? No, si yo soy el más bueno acá. Bueno, muy bien. Entonces, si se dicta una resolución interlocutoria en la cual el juez se declara incompetente y ordena que se envíe el expediente al juez que resulte competente, y esa resolución interlocutoria es apelada y se concede en relación con efecto suspensivo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay que mandar el expediente al otro juez o hay que esperar a que resuelva la Cámara? A ver. Les repito la pregunta de nuevo, ¿la entendieron o no? Ah, bien, la entendieron. Catalina dice esperar, Francesco dice que hay que esperar a la Cámara, hay que esperar lo que resuelva la Cámara. ¿Por qué es todo esto, chicos? ¿Por qué hay que esperar? Porque no se ejecuta lo que el juez dice hasta que no resuelva la Cámara. Ese es el efecto suspensivo. Y esa es la regla general, ¿sí? Ahora, la excepción es el efecto devolutivo. Quiere decir que si nada dice el código, todas las apelaciones son con efecto suspensivo. Pero si el código dice que el efecto es devolutivo, lo que significa es que se debe ejecutar lo que es motivo de apelación sin perjuicio de que el expediente suba a la Cámara. Ejemplo del efecto devolutivo es cuando se apela una sentencia de alimentos. Muy bien, Lucía, que me adelantaste. Claramente acá tienen que pensar, chicos, si el juez ordena pagar una suma de 1.000 pesos por mes en concepto de alimentos, bueno, ahora 1.000 quedó medio antiguo, ¿no? Vamos a suponer 20.000 pesos por mes en concepto de alimentos. ¿A ustedes les parece que aunque se apele, hay que esperar a que diga la Cámara si el alimentado tiene que comer? No. Entonces se ejecuta la resolución a pesar de que esté apelada. Otro ejemplo de efecto devolutivo es, supónganse... Cautelares. ¿Cómo? Claro. Supónganse que se dicta una medida cautelar, se ordena trabar un embargo preventivo sobre un bien, porque uno tiene un temor fundado de que la parte lo venda y viene el afectado y apela a la resolución. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay que ejecutar o no esa resolución? ¿Hay que trabar el embargo preventivo aunque esté apelado o no? ¿Qué les parece a ustedes? Perfecto. Hay que trabar el embargo preventivo porque la realidad es que si se suspendiera la ejecución de esa resolución, ¿qué le parece que haría el deudor? Iría volando y vendería el bien. Y ya no sería más garantía para el acreedor. Ese es el efecto suspensivo y devolutivo. Regla general, efecto suspensivo. Excepción, efecto devolutivo. ¿Entendieron eso, chicos? El efecto suspensivo y devolutivo. ¿Lo entendieron? Catalina dice que sí, Candela que sí, Micaela que sí, Eber, Martín, bueno, lo entendieron. Vamos, a ver, alumnos. Una pregunta, doctora. A ver, espere que bajo el micrófono. Alguien está haciendo mucho ruido ahí. La pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos un expediente... Creo que es el de Pau. Pau. Ahí está. A ver. ¿Ahora sí? Ahí está. Sí, ahora sí. Escuchamos a la perfección. No, una pregunta, porque yo sé que ustedes trabajan con expedientes siempre, ¿no? Ahí donde trabajan ustedes. Bueno, usted ya no, pero toda esta gente que trabaja con expedientes, ¿cómo hacen? Porque tienen un expediente para trabar la medida cautelar y todavía no se trabó y viene alguien y apela. ¿Y cómo hacemos para tramitar las dos cosas? ¿El recurso y la apelación? ¿O los alimentos y la apelación? No entiendo. Bien, muy bien. Como el expediente no se puede romper,
y un lado que vaya a la Cámara y otro lado que quede en el juzgado. Se lo hago gráfico, para que lo entienda. Fantástico. Lo que hay que hacer es formar un incidente, formar otro expedientito con lo que es la apelación y sube el principal a la Cámara o viceversa. Sube el expedientito y queda el principal para ejecutar en primera instancia la resolución. Acá Francesco, ¿lo entendió alumno? Perdón, Marcelo. Espectacular. Lo que Bueno. tengo una sola duda, ¿qué pasa si no llevo las copias? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no acompañamos las copias para formarlo? Y bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de que había una carga que tenía el que apelaba, que era de fundar el recurso dentro de los 5 días? Porque si no fundaba el recurso, si no presentaba el memorial, ¿qué le pasaba? Muy bien, Micaela contesta muy bien. Se declaraba desierto el recurso. Bueno, alumno Ruiz, acá le pasaría lo mismo. Si no acompaña las copias para formar el incidente, ese incidente que tiene que subir a la Cámara o viceversa, también se le va a declarar desierto el recurso. Voy empezando a entender algo de esto del recurso de apelación. Bueno, acá Francesco dice que Manovich habla en el video de efecto suspensivo y no suspensivo devolutivo. Sí, ¿cuál es la pregunta, Francesco? Francesco, ¿qué me querés preguntar? O por ahí era un comentario. Okay. ¿Cuál sería el sentido de que se catalogue como devolutivo? ¿Por qué la palabra devolutivo? Bueno, ¿se acuerdan, chicos, cuando yo les dije que había mucha terminología en el tema de recursos, que era una terminología antigua que muchas veces no respondía a los conceptos verdaderamente que tienen o la etimología de las palabras? No se gasten en pensar eso ahora, porque libremente en relación devolutivo, suspensivo, acá lo que interesa es que vean que el efecto devolutivo es el no suspensivo, ¿sí? O sea, si lo quieren llamar suspensivo y no suspensivo, lo pueden llamar así. Pero ustedes, como lo van a ver en muchos libros y en el código mismo como devolutivo, es importante que sepan que el efecto devolutivo es el no suspensivo. ¿Listo, Es más, Francesco? alguna ley de amparo de la provincia, por ahí Gonzalo la recuerda, la ley de amparo anterior, cuando hablaba de la concesión del recurso, hablaba de la concesión del recurso en un solo efecto. Y uno decía, ¿de qué está hablando? O sea, para el que se desayunaba recién, a un solo efecto era devolutivo, y con ambos efectos es suspensivo, lo cual termina de marear a cualquiera. Bien, acá están preguntando si hay otros efectos y es lo que íbamos a explicar ahora. El efecto, que si querés, Marcelo, explicarlo vos, ya que estás acá embalado, diferido y no diferido. Vamos. Mira, se ríe Martín. ¿Qué significa? Ahora voy a ser de alumno yo, perdón. Sí, por favor, pero este es lo que estaba esperando. Cuando hablamos del efecto inmediato o efecto diferido, en realidad estamos hablando, a veces lo llamamos también trámite. Trámite inmediato o trámite diferido. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que tenemos que recordar en primer lugar las 5 etapas que tiene todo recurso de apelación, las 5 fases que tiene todo recurso de apelación. En todo recurso siempre vamos a encontrar la interposición, seguido de eso la concesión, seguido de eso la fundamentación, a título seguido viene la sustanciación del recurso y finalmente la resolución. 5 etapas. Y lo característico de todo esto es que los plazos desde que empieza hasta que termina no se detienen, no hay solución de continuidad. Desde que empieza hasta que termina, una etapa va a suceder a la otra, en principio, cuando se concede de manera normal, que es con trámite inmediato. Esto es, la mayoría de los recursos se conceden con trámite inmediato, salvo que la ley excepcionalmente diga que se conceden con trámite o efecto diferido. El archiejemplo de esto son las resoluciones sobre costas. Cada vez que se imponen costas u honorarios, esa resolución sobre costas u honorarios puede ser apelada. Ahora,
Cuando se apela, se va a conceder con efecto o trámite diferido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las 3 últimas etapas del recurso de apelación van a quedar postergadas para una ocasión posterior, ¿sí? Esto es, en cualquier recurso vamos a tener interposición. Inmediatamente el juez tiene que concederlo. Esto para todos los recursos es igual. Ahora, una vez que se concede, si es con trámite inmediato, necesariamente lo que sigue a continuación es que empieza a correr el plazo para presentar la fundamentación una vez que el expediente está en estado, pero empieza a correr el plazo en principio para presentar la fundamentación. Una vez que se presentó la fundamentación, se ordena el traslado de esa fundamentación y el demandado, el apelado, como ustedes saben, tiene la facultad o no para contestar la expresión de agravios o el memorial. Y finalmente empieza a correr un plazo también para que la Cámara resuelva el recurso. Ahora, si se apela una resolución sobre costas o honorario, por ejemplo, o cualquiera que se conceda con trámite o efecto diferido, necesariamente hay que interponer el recurso. Perdón, Marcelo, sobre costas y honorarios, si se consintió la parte principal. Sí, claro, ¿no? O sea, estamos hablando de las costas, o sea, si lo único que vamos a apelar claro, si lo único que se apeló fue eso. Exacto, ese recurso se va a conceder, muy bien la aclaración, con efecto o trámite diferido. Ahora, yo tengo que interponer el recurso siempre dentro del plazo legal que tengo para hacerlo. Si es un proceso ordinario, voy a tener 5 días para interponer el recurso. El juez necesariamente va a tener que conceder o denegar el recurso. Si lo concede, y yo apelé una de esas resoluciones, lo va a conceder con efecto suspensivo, pero con trámite diferido. La cuestión es, ahora, ¿tengo que presentar la fundamentación? No, en este momento no. Va a quedar postergado, si se trata del proceso ordinario, como ustedes vieron, para la ocasión prevista en el artículo 260 del Código Procesal en el inciso primero. El artículo 260 en el inciso primero, si ustedes se fijan y lo vuelven a leer, van a encontrar que dice que esa es la ocasión para presentar las fundamentaciones de las apelaciones concedidas con trámite o efecto diferido, ¿sí? Esto es, recién en esa ocasión, esto es al final del proceso, cuando se apela la sentencia definitiva en el proceso ordinario, recién en ese momento se va a presentar la fundamentación por costas o honorarios. Esto es, el trámite o sea, el recurso que se concedió con efecto diferido se va a postergar para el final del proceso. ¿Y por qué pasa esto? Para evitar que cada vez que se concede un recurso por una cuestión incidental de estas, el expediente quede detenido yendo a la Cámara y viniendo durante tanto tiempo que a veces toman los recursos, porque esta gente se toma mucho tiempo para resolverlos o lleva una demora especial el trámite de los recursos, ¿sí? Así que elementalmente lo que tienen que saber para entender el trámite o el efecto diferido es que en principio todos los recursos tienen esas 5 etapas. De esas 5 etapas, en principio, todas corren una después de la otra sin detenerse ni suspenderse ni postergarse, salvo que se conceda con trámite o efecto diferido, en cuyo caso las 2 primeras etapas van a suceder como ocurre normalmente, pero las 3 últimas, que son la de fundamentación, sustanciación y resolución, van a quedar postergadas para un momento posterior para evitar esta dilación que podría causarse si el expediente se detuviera cada vez que se recurriera una de estas resoluciones. ¿Pregunta? Ahora hay una cosa, Marcelo, perdóname, interesante para que los chicos un poco lo entiendan, que todo este tema de los efectos, suspensivo, devolutivo, inmediato, diferido, se ve más en los recursos concedidos en relación, no en los libres. ¿Por qué? Porque los recursos concedidos libremente siempre van a ser suspensivos. No existe una sentencia definitiva en un proceso ordinario que se pueda ejecutar si está apelada. Quiere decir que siempre el efecto va a ser suspensivo. ¿Por qué? Porque se dicta la sentencia y si se apela a la sentencia, se suspende la ejecución de la sentencia hasta que no recaiga sentencia del superior. Lo mismo que los recursos concedidos libremente son siempre inmediatos. ¿Por qué? Por esto que decía el doctor, se producen todos los actos en forma consecutiva. En cambio, en los recursos concedidos en relación,
Acá sí hay que distinguir si el efecto es suspensivo, devolutivo, inmediato o diferido. Entonces, todo este tema de los efectos o del trámite se dan en los recursos concedidos en relación, no en los libremente, que siempre van a ser suspensivos e inmediatos. ¿Entienden esto, chicos? Ahí tenían dudas, ¿no? Sí, Lucía tenía una pregunta. Claro, muy bien. Que te la leas. La pregunta que hace Lucía es la pregunta del millón, y que el único autor que yo conozco, por lo menos, que se dedicó a estudiar este tema, justamente fue el titular de cátedra, el doctor Kielmanovich. ¿Qué dice el doctor Kielmanovich en este aspecto? Porque no está regulado por la ley, no está regulado por la ley. ¿Qué dice Kielmanovich? Que si no se apeló la sentencia definitiva, es decir, no se concedió un recurso en forma libre, y antes se había concedido un recurso en relación con efecto diferido, ¿sí? Se puede abrir la instancia de la Cámara solamente para tratar el recurso concedido en efecto diferido. Es el único supuesto donde se podría abrir en Cámara un recurso sin que estuviera apelada la sentencia en forma libre. ¿Lo entendiste, Lucía? Perfecto. Bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta al respecto? sí, cómo no. Supongamos que yo había presentado ese escrito de hechos nuevos y me Sí. fue denegado, y después la sentencia es a mi favor, por eso yo no la apelé. ¿Tiene Sí. sentido que se abra No. No tiene sentido porque justamente, fíjate, Lucía, que el hecho nuevo que se planteó forma parte de la pretensión, ¿sí? Quiere decir que si el juez te hizo lugar a la pretensión principal, ya por ahí no importó el hecho nuevo, ¿te das cuenta? Y si fuiste vencedora, no tenés agravio, por lo tanto, ya no tiene sentido el recurso diferido. ¿Sabés cuándo tendría sentido? Mirá, te voy a dar un ejemplo para que lo veas en la práctica y para que lo vean todos los chicos. ¿Cuándo tendría sentido? Sería el caso de que... ¿Cómo, Lucía? Sería el caso de que yo presenté el recurso y al final la sentencia fue a mi favor, pero la apela la otra parte y yo quiero hacer uso de ese recurso. En ese caso lo podría hacer. Claro, bueno, ahí sí. Claro. Pero vos tuviste que haber apelado, ¿eh? No, pero se apeló a la parte contraria porque la sentencia fue a mi favor, a pesar de que se me haya denegado el escrito de hechos nuevos. O sea, a ver, espera. A ver si te entendí la pregunta. Vos presentaste un escrito pidiendo hechos nuevos. Sí. Te lo rechazaron. Sí. Bien. Y después venciste. Después vencí y la parte contraria apela la sentencia definitiva. Y yo había presentado antes el recurso de apelación por la denegación del escrito de hechos nuevos. Para mí no hay agravio. No sé qué dicen ustedes, Marcelo. Ella no tiene agravios directamente, pero Claro. sí, en el momento en que contesta el traslado de los agravios de la contraparte, podría quizás, a través de un mecanismo similar al de la apelación adhesiva, incorporar este tema de los hechos nuevos. Claro, pero ya el recurso que yo había presentado no tiene lugar. No, para mí no hay... Es que no tiene agravio para apelar directamente. Si no tiene agravio para apelar directamente, no puede hacer el planteo respecto de los hechos nuevos. Claro, no. Yo te quería poner, Lucía, para que veas cuál es el ejemplo contrario, ¿sí? Es decir, un caso en que sí hay agravio, aunque seas vencedora. ¿Sabés cómo? ¿Cuál, por ejemplo? Suponete que se dicta una resolución interlocutoria, ¿sí? Un incidente de nulidad o lo que fuere. El incidente lo perdés y te condenan a pagar costas por 50.000
pesos, costas y honorarios por 50.000 pesos. ¿Me va siguiendo? Sí, Chicos, sí, ¿me van perfecto. siguiendo? Se dicta una resolución interlocutoria. La resolución interlocutoria se consiente, no hay problema, pero me condenan a pagar por costas una suma de 50.000 pesos. ¿Yo qué hago? Consiento la resolución, pero apelo las costas. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle 50.000 pesos de honorario. El juez me concede el recurso en relación con efecto diferido. ¿Me van siguiendo? ¿Qué ocurre? Se dicta la sentencia y la sentencia es a mi favor. Yo tengo la posibilidad de abrir el recurso con efecto diferido por los honorarios de 50.000 pesos que tengo que pagar. Ahí sí, porque ahí sí hay agravio. ¿Entienden esto? Chicos. Sí. Bien. Sí, el tema es que Lucía está planteando un caso en el cual la parte quizás quede en un estado de indefensión. Porque vos fíjate que si la parte contraria le plantea el recurso y ella, sobre la base de los hechos nuevos, si se pudieran probar esos hechos nuevos, ¿sí? Si se pudieran incorporar, reabrir la parte, o sea, si pudieran demostrarse esos hechos, rebatiría ese recurso de la parte contraria, entonces ahí estamos en una situación compleja. Es un caso bastante complejo el que está Es muy planteando. complejo el caso, la verdad, Lucía. Claro, a eso me refería, si la parte apelaba y yo con esos hechos nuevos me podía defender, pero ya como la petición había sido otorgada a mi favor, ya no podía usar ese recurso. Para mí, sigo insistiendo, Marcelo, no hay agravio. No tiene agravio, no tiene agravio para plantearlo como fundamentación de ese recurso. Perdón, Marcelo, la diferencia está dada, a mi criterio, con el ejemplo anterior, que en el ejemplo anterior, por más que yo vencí en el pleito, es un tema ajeno al objeto de la litis, que es el tema de honorarios, en la cual yo sí me vi perjudicada y tengo que, aunque gané el juicio, tengo que pagar esas costas. El agravio todavía lo tenés. Lo tengo, el agravio. En cambio, sí, claro, eso es lo que a mí me parece. Pero ojo, reconozco que es un tema complejo. No sé, ustedes, Martín, Gonzalo, ¿qué piensan? Pau, no sé si está Pau, no la veo. ¿Me escuchan acá? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, Pau. ¿Qué decís vos? A ver. No, que en realidad, primero que sí, que tenés que abrir, si medio me fui porque se me desconectó, pero sí, entiendo que si en realidad para poder llegar a la Cámara tenés que abrir el recurso, hay que conceder, después la Cámara dirá si hay o no agravio. Me parece que ella apuntaba si podía o no llegar si se podría o no abrir el recurso, ¿o no? ¿Me perdí algo? Sí, porque el recurso está abierto por la otra parte. Por justo saliste, Pau, fue en ese momento. Sí, se me desconectó, por no eso. No sé, Gonzalo, Martín, ¿qué piensan? Y Silvia, me da la sensación de que se le debería permitir, no sé si me escuchan bien. Sí. Se le debería permitir eventualmente poder producir ese hecho nuevo, si es que apeló, por supuesto, en primera instancia. Me da la sensación, es muy técnico y no tuve ningún caso. No, similar. Sí, podría ser. Es para, la verdad, chicos, lo que voy a hacer es estudiarlo bien, lo voy a estudiar bien el tema. Y el lunes, no sé, lo estudiamos, lo charlamos con los profesores, y el lunes por ahí le damos una respuesta. Está interesante la pregunta, está interesante. Sí, yo te diría que nosotros en provincia tenemos una solución para eso porque tenemos una figura de apelación adhesiva más amplia que por ahí la que usan acá en Nación. Y para nosotros cualquier planteo que se formule, que reabra una cuestión pretérita que podría alterar los derechos de las partes, habilitaría tratar esa cuestión. Pero eso es una creación pretoriana, obviamente. Sí, acá los chicos dicen que no entienden bien el efecto diferido, que es complejo. Y el por qué. Algo les dijo el doctor. Ustedes calculen, vean un ejemplo en la práctica y lo van a entender mejor. Si la apelación es en relación y con efecto inmediato, ustedes saben que una vez que se presentan los memoriales, se contesta el memorial, el expediente sube a la Cámara, ¿sí? ¿Qué significa el efecto diferido? Evitar que los expedientes estén a cada rato subiendo y bajando de Cámara. ¿Qué se hace entonces?
se difiere la fundamentación del recurso en relación para una vez que el expediente se encuentre en cámara con motivo de la apelación libre de la sentencia definitiva. Entonces, si justamente fíjense que el ejemplo del efecto diferido no es cuando se apela a la resolución en sí, interlocutoria, sino que es cuando se apela solamente las costas de la resolución interlocutoria. Entonces hay que evitar que el expediente suba a la Cámara. Eso es lo que quiere decir diferido. Se difiere la fundamentación del recurso, en vez de hacerlo en primera instancia, se difiere para cuando sea en la Cámara. ¿Lo entienden ahora? Sí, bien la aclaración que hace Martín. Para que no se dilate el proceso, sí. Muy buena la aclaración que hace Martín, que la palabra clave para entenderlo es el trámite. O sea, el código lo sigue llamando efecto, pero en realidad estamos hablando del trámite del recurso. Muy bien eso, sí. O sea, lo que sucede es que se interrumpen las últimas 3 etapas. Eso es lo que se difiere o posterga. Ahora, hago la aclaración porque ahí me hicieron la pregunta de vuelta, si en relación siempre se concede con trámite diferido. No. A ver, una regla que hay que tener en cuenta es que cuando es libremente, creo que esto lo dijiste, Silvia, pero es bueno recordarlo. Sí, creo. no, recordé si estamos repasando. Claro, cuando es libremente, siempre se va a conceder con efecto suspensivo, siempre que se apele la sentencia definitiva en un proceso ordinario, siempre se va a conceder con efecto suspensivo y el trámite siempre ineludiblemente va a ser inmediato. Ahora, cuando se concede en relación, puede adoptar todas estas variantes. Puede ser suspensivo o devolutivo o no suspensivo. O sea, puede ser suspensivo o no suspensivo. Y en cuanto al trámite, si se concede en relación, puede ser inmediato o puede ser diferido. Obviamente, es siempre la excepción. Siempre, en principio, todo recurso se va a conceder con efecto suspensivo. Y salvo cuando excepcionalmente la ley diga que es con efecto devolutivo, solo en ese supuesto muy excepcional se va a dar, No es una interpretación del juez ni una ocurrencia de las partes, no. Esto lo establece la ley y tiene que establecer la ley exactamente cuál es el supuesto de excepción para que se conceda con efecto devolutivo o no suspensivo. Por otra parte, también sucede lo mismo con el trámite diferido o el trámite inmediato. Siempre, todos los recursos, si la ley no dice nada, se van a conceder con trámite inmediato. Si la ley, excepcionalmente, como el caso que mencionaba Lucía, de los hechos nuevos, dice que se concede con trámite diferido, bueno, pues bien, solo en ese supuesto se va a conceder con trámite diferido y se van a postergar las últimas 3 etapas y dando respuesta también a otra de las preguntas. Obviamente, esto es para evitar que el proceso se dilate, sine die, que se haga de goma, por todas las apelaciones que pueden interponerse contra esta clase de resoluciones de trámite y que nos impiden llegar al momento final, que es la sentencia definitiva. ¿Entendieron, chicos, ahora los efectos? Acuérdense que el tema de estos efectos suspensivos o devolutivos o inmediato o diferido se dan en el mundo, hablemoslo así, de los recursos en relación. Volvemos a repetir, el libremente va a ser siempre suspensivo e inmediato, siempre. El tema de si es suspensivo o devolutivo, si es diferido o inmediato, se dan los recursos en relación. ¿Lo entienden ahora? Yo no estuve el otro día tanto tiempo. Sí, no sé si lo entendieron, me parece que no, no contestaron. Sí, contestaron. Catalina, María, Candela pusieron que sí. Ah, sí. No me llegaron acá. Guau. ¿Qué me decía Marcelo? Perdóname. No, estaba preguntando si el otro día llegaron a ver el procedimiento del trámite de apelación concedido en relación y libremente. Si pudieron ver todas las etapas bien. No, pero las vimos, pero explicarlas de nuevo, porque esta es una clase de repaso. Bueno, entonces si les parece bien, vemos, o sea, ya que agotamos los efectos, veamos el procedimiento del recurso de apelación concedido en relación. Dale. Cuando un recurso se concede en relación es porque se trata de una resolución que no es la sentencia definitiva en un proceso ordinario. Y, obviamente, lo primero que va a suceder es que va a haber una resolución que causa agravio. Esto es, que hay una insatisfacción total o parcial a una petición que formuló la parte o un gravamen, que es el perjuicio que causa eventualmente la resolución. Si sucede eso, entonces la parte está legitimada, habilitada, tiene interés para plantear el recurso de apelación.
Y ese recurso de apelación, si se trata de un proceso ordinario, va a tener 5 días y obviamente esos 5 días van a empezar a correr ¿desde qué momento? Para hacer cualquier cosa, todos los plazos empiezan a correr desde, muy bien Belén, desde la notificación. Ahora, recuerden esto, ustedes saben bien que no todas las sentencias, o sea, las sentencias necesariamente todas se van a notificar por cédula o personalmente o sus sustitutos, esto es por cualquier otro mecanismo que sea un sucedáneo de la cédula. Ahora, las providencias simples en general se van a notificar ¿cómo? En general se van a notificar por nota, salvo que la ley expresamente diga que se notifican por cédula. Bien, a partir de ese momento comienza a correr el plazo de 5 días para la interposición del recurso, ¿sí? ¿Y qué significa interponer el recurso de apelación? ¿Qué es interponer el recurso de apelación? Presentarlo. Sí, también presento la expresión de agravio. Interponer el recurso es sencillamente manifestar la voluntad de la parte enderezada a que esa resolución se revoque, se modifique o se deje sin efecto. Esto es, lo que está intentando es que se revoque o modifique la resolución, pero sencillamente es la manifestación de esa voluntad sin ninguna fundamentación. No se fundamenta cuando se interpone el recurso. Bien. Que creo que fue pobre el sentido que le quiso dar cuando dijo presentarlo. Sí, solamente se presenta. Soy muy malo. Bueno, una vez presentado, o sea, una vez interpuesto el recurso de apelación, esto es, manifestada sencillamente la voluntad que se hace con una expresión tal como vengo a apelar la resolución por causarme gravamen irreparable. Punto. Eso es todo lo que dice un recurso de apelación. No dice más que eso, de interposición del recurso de apelación. A partir de ese momento, la pelota gira en el aire y la tiene el juez ahora. El juez tiene 3 días para decir, obviamente, como toda providencia simple, tiene 3 días para dictar una resolución. Esa resolución que puede dictar puede ser de 2 tipos, o puede denegar el recurso de apelación, en cuyo caso a ustedes se les abre la vía de... ¿Qué recurso? Bien. Muy bien, María Belén, qué velocidad de respuesta, la verdad está para un ping-pong de preguntas y respuestas. Ahora, si lo deniega, obviamente pueden plantear en queja o recurso de hecho directamente ante la Cámara para que les concedan el recurso. Pero si no es ese caso, si el juez fue bueno y les concedió el recurso de apelación, el juez les va a conceder el recurso de apelación en relación, porque obviamente de lo que estamos hablando es de una resolución que no es la sentencia definitiva en un proceso ordinario. Bien, se lo va a conceder en relación y en principio, como hablamos, con efecto suspensivo y con trámite o efecto inmediato. Bien, a partir de ese momento, o en realidad no desde ese momento, sino desde que se notifique esa resolución y obviamente la concesión del recurso de apelación, se notifica haciendo una providencia simple, no diciendo nada del 135 ni ningún otro artículo, se notifica por nota, se notifica en forma automática o Ministerio de la Ley. Bien, a partir de ese momento de la notificación, Ministerio de Ley, se empiezan a correr 5 días para presentar la fundamentación que se va a presentar en primera instancia y ese recurso en primera instancia se va a llamar memorial. Ese memorial es exactamente igual que la expresión de agravios que se presenta ante la Cámara. O sea, lo que hay que hacer en los 2 casos es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y este es el meollo de todos los recursos y este es el gran trabajo que tienen todos los abogados cuando quieren apelar a una resolución. Apelar una resolución lo puede hacer cualquiera. Esto es, ustedes pueden aprender cómo hacerlo, pero en realidad el verdadero trabajo del abogado es formular el memorial o la expresión de agravios, que es la crítica concreta y razonada de una resolución de las partes que se considera equivocada de esa resolución. Ustedes recuerden que lo que están haciendo es criticando lo que dijo un juez. Esto es, alguien que es el experto en derecho, es el que sabe de derecho, más que nada. No hagas esa cara. Más que nadie, él es el que sabe de derecho. Bien, entonces, nosotros para poder fundar esa resolución, para poder fundar ese recurso, tenemos que hacer esa crítica concreta y razonada de las partes que consideramos equivocadas. Esto es donde nosotros consideramos que hay un
error. Esto es la clave del recurso. De cualquier recurso, la existencia de un error, obviamente, y acá es cuando se materializa la expresión. Y ojito al piojo con esta parte, porque si ustedes no hacen bien esto, si no critican adecuadamente la resolución, van a padecer una consecuencia. Esto es, nadie, ninguna cámara, en ningún lugar del país, nadie va a revisar la resolución de oficio, ¿sí? Solo se van a limitar a aquellos agravios, a aquellas cuestiones, a aquellas críticas que ustedes hayan formulado. Si no lo hicieron, esa porción de la resolución va a quedar firme y eventualmente el recurso va a quedar desierto por falta de fundamentación. No sé si fue claro. Eso, Marcelo, es bueno que lo aclaremos, por otro día no lo dijimos. No solamente se declara desierto un recurso cuando no se presenta la expresión de agravios o el memorial en el plazo en el cual la parte que apela tiene la carga de presentarlo, sino que también se lo puede declarar desierto si esa expresión de agravio, o en su caso ese memorial, no cumple con esa crítica razonada, concreta, de las partes del fallo que le causa un perjuicio al apelante. O sea, que hay dos posibilidades de declarar desierto el recurso, ¿sí? Sí, pero acá hago una aclaración, una salvedad a lo que está diciendo la doctora. Ustedes piensen en esto. La fundamentación del recurso de apelación, cuando se concede en relación con trámite inmediato, se va a realizar en primera instancia. Esto es, la persona que va a recibir ese escrito y lo va a tener que despachar, lo va a tener que firmar una resolución, teniendo por presentado el memorial, va a ser el juez de primera instancia. Y el juez lo va a leer y va a decir, uy, mirá cómo me pega en todo esto para que la Cámara lo revoque. Ah, mirá, esto quedó desierto, va a decir. Se lo voy a declarar desierto yo. No. Ese es trabajo de la Cámara. El juez de primera instancia solo se limita a analizar si fue en tiempo y forma. Analiza eso y si está legitimado, ¿sí? Y nada más, ahí se quedó. ¿Fue alguna de las partes la que apeló? Sí. ¿Lo hizo en tiempo y forma? Sí. Concédelo. Si no se dan esos requisitos, no lo concedas. Ahora, si está desierto por falta de fundamentación, no lo puede decir el juez de primera instancia, lo tiene que decir la Cámara, ¿sí? Así que el juez, si está desierto, no dice nada, mutis por el foro, y todo lo que dice es, del memorial, traslado a la parte contraria por el plazo de 5 días. Esto es, ordena la sustanciación de la fundamentación, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sé que venimos diciendo muchas cosas. Yo sí te sigo, Marcelo. Los chicos también. Parece que sí. Bien. La sustanciación es el traslado y obviamente ese traslado también se va a notificar en forma automática o por nota o Ministerio de la Ley. No hay sustanciación por cédula de esto, ¿sí? Así que ojito. No esperen que les llegue una cédula porque se van a quedar esperando, ¿sí? Así que de esta fundamentación se corre traslado y la notificación se produce en Ministerio de la Ley. Bien, como ustedes saben, dentro del plazo de 5 días, el recurrido, esto es el apelado, aquella persona contra la cual se dirige en realidad aquella que se ve beneficiada por la resolución, se llama apelado, que es la parte contraria al apelante, tiene la posibilidad o facultad de contestar los agravios, o sea, en realidad de contestar el memorial, ¿sí? De contestar que ese memorial no constituye una crítica concreta y razonada o rebatir los argumentos, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Una vez que se vence el plazo para hacerlo o se contestó el memorial, el expediente, si están todos notificados, se encuentra en estado para ser elevado a la Cámara. Recién en ese momento, cuando se concede en relación, recién en ese momento se va a elevar el expediente. Esto es, ustedes fíjense que cuando se concede en relación y es el efecto de suspensivo, todo el trámite del recurso, casi en su totalidad, transcurre en primera instancia y solo la última parte va a la Cámara, ¿sí? Aunque es un recurso de apelación y el competente es la Cámara, todo el trámite ocurre en la primera instancia. Una vez que se concede, una vez que se sustancia, una vez que se contesta y está en estado, se eleva el expediente de la Cámara y la Cámara tiene un plazo de 15 días para resolver esa resolución mediante otra sentencia interlocutoria. Esto es, la Cámara ahí sí o sí, aunque se trate de una providencia simple o una sentencia interlocutoria, lo que se apeló de primera instancia, va a dictar una sentencia interlocutoria resolviendo esta cuestión, esta apelación concedida en relación. No sé si esto fue claro, no sé si me siguieron adecuadamente.
No sé si hay algo más que quieran que les aclare. Porque yo tengo algo más para aclarar, pero estoy esperando que me digan si entendieron o no. Si se había apelado una sentencia definitiva de un proceso que no es ordinario, por ejemplo, un proceso de ejecución, ¿también se resuelve por una sentencia interlocutoria? El código no trae distinciones respecto de esto, y lo que dice es que cuando se concede en relación, la resolución debe dictarse con este formato, ¿sí? Ahora, lo cierto es que hay algunas resoluciones que tienen alguna extensión por la complejidad de la cuestión, a veces asumen un formato que parece más de una resolución definitiva de Cámara que de una apelación en relación. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, lo voy a dejar ahí, pero lo cierto es que sea cual sea la resolución que se recurra, si no se trata de la sentencia definitiva en un proceso ordinario, la técnica lo que dice es, o sea, la norma lo que dice es, la sentencia que debe dictarse por la Cámara es una sentencia interlocutoria dictada de forma conjunta, en la cual todos emiten una sola resolución, ¿sí? Sin emitir un voto particular. No sé si está respondida la pregunta, Lucía. Sí, bárbaro, gracias. ¿El por qué? Bien. Ahora, una pequeña nota al margen, y varias veces dije que todo esto es aplicable cuando el recurso se concede con efecto inmediato. Porque, ¿qué pasa? Cuando se concede con efecto diferido y es en relación, ustedes saben que la primera etapa, esto es la interposición y la concesión, van a ocurrir en primera instancia, porque lo va a realizar necesariamente el juez de primera instancia. Pero las últimas 3 etapas ya no van a ocurrir en la primera instancia, sino que van a suceder en la segunda instancia, de acuerdo a lo que establece el artículo 260. Esto es, vamos a estar hablando de un recurso en relación que las últimas 3 etapas no van a suceder en la primera instancia, sino que van a suceder ante la Cámara, porque esa es la ocasión, de acuerdo al artículo 260, para fundar las apelaciones concedidas con trámite o efecto diferido, y después de eso se va a sustanciar en la Cámara y obviamente se van a resolver, como todos los recursos, en la Cámara. No sé si me siguieron en esta última parte. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que repetir? Sí, vamos de vuelta. Cuando es en relación, en principio, se va a conceder, como ustedes saben, con efecto o trámite inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que las 5 etapas se van a dar sin solución de continuidad, o sea, sin detenerse, sin interrumpirse, sin postergarse ninguna de ellas. Ahora, cuando se concede, y se concede con trámite diferido, las 3 últimas etapas se van a postergar para una etapa posterior, para un momento posterior del recurso. Ahora, yo todo lo que dije es, todas esas etapas, cuando se conceden en relación y es con trámite inmediato, suceden todas, salvo la resolución, en primera instancia. Ahora, cuando se concede con trámite diferido, las últimas 3 etapas van a ocurrir ante la Cámara. ¿Por qué? Porque la fundamentación va a ocurrir en la ocasión prevista por el artículo 260, que dice que dentro del plazo de 5 días de los 10 que hay para expresar agravios, se deben presentar o fundar los recursos concedidos con efecto o trámite diferido. Y eso sucede necesariamente ante la Cámara y no en primera instancia. O sea, Ahora, chicos, escuchen, que es lo que está explicando recién el doctor. La única diferencia que hay en los recursos en relación con efecto inmediato y el efecto diferido es que en el recurso concedido en relación con efecto inmediato, la fundamentación se va a hacer en primera instancia, por medio del memorial. En cambio, cuando se concede en relación y con efecto diferido, se va a diferir la fundamentación para el momento en que el expediente se encuentra en la Cámara. O sea, que interposición en los dos es en primera instancia. Fundamentación en el de inmediato es en primera instancia y en el diferido es en Cámara y resolución, los dos es en Cámara. ¿Entendieron ahora?
Bien. Bien, Marcelo, ¿algo más querías decir de... Entonces, en el inferior de la fundación hay una expresión de agravio y no un memorial? Ah, bueno. Francesco, esto es lo que le dije de entrada. A mí, en verdad no, sería un memorial, pero bueno. Pero sí. no me interesa tanto que sepan el nombre, porque me parece una tontería expresión de agravio y memorial, sino lo que me interesa es que sepan que la fundamentación del recurso tiene que ser una crítica razonada, concreta, y que sepan cuándo lo tienen que presentar en primera instancia y cuándo lo tienen que presentar en cámara. ¿Queda claro esto? Francesco, ¿te quedó claro? Sí, parece que sí. Bueno, bien, Es bien. cierto, los centrales que sepan qué es lo que tienen que hacer. Claro, ¿viste? Porque esta diferencia, hasta el día de hoy, no sé por qué le cambiaron el nombre de la expresión de agravio del memorial. Porque la realidad es que los dos tienen que ser lo mismo, una crítica razonada y concreta de los puntos de la resolución sobre los cuales existe agravio. No sé por qué les pusieron nombre distinto. La verdad. Pero bueno, es así. La vida es así. No siempre es justa. Si no, no existirían los abogados. ¿Qué le dejaríamos, no? Bueno, Marcelo, no sé si querés algo más, si no habría algunos chicos dudas sobre el recurso de apelación. Es que nos está quedando la otra parte que no sé si la vieron. Perdón, el libremente, ¿no? El Procedimiento concedido libremente. Sí, terminalo, perdón. No, está bien. Es que por ahí lo vieron y yo no me desayuno ahora. Sí, lo vieron, pero es mejor que lo expliques. No, eso ya lo sabemos, pasa otra cosa. No, para nada. Bueno. Charlie me mira y se ríe. Hola, Charlie. Porque me está escuchando hablar de las cosas de las que hablamos casi todos los días. Bueno, no te decía todos los días la de esto. Fundamentación de los recursos, que no es una crítica razonada y los declaran desierto. Vamos. Eso sí. No, perdón. Voy a decir algo en honor de verdad, porque lo veo en la Cámara muchísimo, que es que muchas veces los jueces de Cámara, a pesar de que consideran que no hay una crítica razonada y concreta, y que estaría para declarar desierto el recurso, y lo dicen por ahí, esto estaría para declarar desierto el recurso, pero se adentran en dar una respuesta al justiciable, ¿o no, Marcelo? Sucede. No siempre, No. pero a veces hay algunas cuestiones que son inapelables, pero los jueces deciden adentrarse en el tratamiento de algunos recursos cuando advierten la existencia de un agravio o eventualmente cuando dicen, vemos que este error es recurrente, es algo que está sucediendo mucho, y entonces deciden meter la cucharita y meterse en alguna materia que no es propia de la Cámara. O sea, porque hay ciertas cosas que están reservadas al juez de primera instancia, pero por ahí lo advierten y dicen, bueno, para evitar un gravamen mayor, esto lo vamos a tratar. Y así es como sucede. Nosotros tenemos muchas cuestiones de concursos y quiebras en las cuales la mayoría son irrecurribles. La ley de concursos y quiebras así lo establece, pero muchas veces la Cámara así fue creando extensiones pretorianas para habilitar el tratamiento de muchas cuestiones, muchas resoluciones que no son apelables, pero porque por la ley, pero sin embargo pretorianamente lo son. Es verdad eso. Sí. En materia de familia, muchas veces la Cámara se aboca a tratar la cuestión más allá de que esté para declarar desierto recurso. Exactamente, como para dar una respuesta. Sí. Sobre todo en los abrigos. Sí, Muchas veces los abrigos que para nosotros serían el control de constitucionalidad. Eso es, chicos, para los chicos que no saben, las medidas de abrigo o el control de constitucionalidad, control de legalidad, no de constitucionalidad, de legalidad, se da cuando hay que tomar una medida excepcional de separar a un niño de su grupo familiar, ¿sí? Entonces esas medidas generalmente son apeladas porque los padres a los cuales se les saca a un niño se imaginan que hay un agravio pero muy grande, ¿no? Entonces ahí es donde dice el doctor Marcelo Ruiz y Gonzalo
que muchas veces, aunque se declaren desiertos los recursos, la Cámara se aboca un poco a contestarle a ese padre o al Estado si tiene razón o no en haber sacado ese niño de ese grupo familiar. Sí, fantástico. Bueno. Lo último, entonces, una pavadita nada más que les voy a decir, pero que en general esto es algo que, en lo que vos el otro día señalabas que por ahí no le dábamos, no se presenta tanto, pero hay veces que lo del artículo 260 últimamente está teniendo cierto vuelo y es bueno lo que vos decías el otro día, que es bueno que los abogados sepan, porque muchas veces el cambio de las circunstancias hacen que institutos que han caído en desuso vuelvan a tomar cierto vigor. Es verdad, es verdad. Así que no está mal ver el recurso de apelación concedido libremente, distinto de, o sea, darle un tratamiento específico y el espacio que se merece, porque, bueno, primero, para saber bien cómo es que se apela la sentencia definitiva, pero segundo, estas posibilidades de introducir esta amplitud que tiene el recurso libre, que así quizás es como debiera llamarse, el recurso de apelación concedido en forma amplia, y no libremente, o sea, amplio, restringido sería una connotación más adecuada, que me parece que algunos autores lo llaman de esa manera. Si obviamente lo que se apela es la sentencia definitiva en un proceso ordinario, lo que debe ocurrir es que todas las partes deben notificarse de esa resolución. Y una vez que se notifican por cédula de esa resolución, también comienza a correr un plazo de 5 días para la interposición también del recurso de apelación. Apelado o interpuesto el recurso, comienza también para el juez de primera instancia un plazo de 3 días para conceder o denegar el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Si se concede y están todas las partes notificadas o apelaron, entonces el expediente ya se encuentra en condiciones de ser elevado a la Cámara, sin más trámite. No hay nada más que hacer. Solo sucede en la primera instancia, cuando el recurso se concede libremente, la interposición y la concesión. Las últimas 3 etapas van a suceder necesariamente ante la Cámara. Se eleva el expediente, esto es, se eleva a la Cámara. La Cámara lo recibe y designa una sala, ¿sí? Se sortea una sala y esa sala lo recibe ese expediente. Esa sala está compuesta por 3 jueces y un cuerpo de funcionarios que los acompañan. Pero está compuesta por 3 jueces, básicamente. Esos 3 jueces, Charlie por ahí me mira y me va a decir, pero nosotros tenemos 2, bueno, porque por ahí hay otras composiciones en la provincia, pero en principio son 3 jueces. Bien, reciben el expediente. Pero, Marcelo, perdóname, ¿pero firman 2 solos, no lo integran con un tercero, aunque sea subrogante? Hay algunos departamentos judiciales que tienen 2 jueces. Lomas es uno, San Martín es otro. Claro. Y el presidente, en el caso de disidencia, desempata. O sea, desempata el presidente. Claro. Perfecto. Porque Sí, si no, no se cumpliría. Claro, no habría mayoría. Exactamente. Sí. Bien. Se ponen los autos, una vez que llega el expediente a la Cámara, se ponen los autos en secretaría, dice la norma, el artículo 254, si no me equivoco, o 256 del Código Procesal de la Nación. Creo, corríjanme ustedes, puede ser que yo tenga un desfasaje de normas por las 2 que en general uso. Y se ponen los autos en secretaría y se manda a notificar esa resolución. Esa resolución lo que ordena básicamente es que las partes expresen agravios, ¿sí? Las partes a partir de ese momento tienen un plazo de 10 días para expresar agravios. Ojo, ojito, cuando vayan a leer el código, porque todavía sigue diciendo que hay 5 días si se trata del proceso sumario o 10 días si se trata del proceso ordinario, ¿sí? Al legislador se le escaparon algunas normas desparramadas cuando hizo la reforma en la cual eliminó el proceso sumario y le quedaron por ahí desperdigadas. Esta norma es una de esas y van a encontrar que dice 5 días para el sumario, 10 días para el ordinario. Bueno, tengan en cuenta que solo son 10 días porque no hay 5 días, porque no hay tal proceso sumario en el Código Procesal de la Nación. Bien, empiezan a correr a partir de la notificación por cédula de esa resolución. Se notifica por cédula a todas las partes.
Esto es, ¿para qué? Para que se enteren que el expediente está en la Cámara, que está en la Cámara, que está en la segunda instancia, que el trámite del proceso está ocurriendo en la segunda instancia. Esa resolución se notifica a la que ordena poner los autos en secretaría y que ordena expresar agravios, se notifica por cédula a todas las partes. Obviamente, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de 10 días para que exprese agravios el apelante o los apelantes, aquellos que apelaron y le fueron concedidos los recursos. Bien. Una vez que se vence ese plazo, las partes tienen el plazo de, perdón, la Cámara lo que ordena, el presidente de la Cámara, de la sala, cada sala tiene un presidente, alguien que durante un año ejerce la presidencia y va rotando, ¿sí? Quien ejerza la presidencia es el que se encarga de dictar las providencias de trámite en la Cámara. Ese juez lo que va a ordenar es el traslado de la expresión de agravios. Ese traslado también se va a correr por el plazo de 10 días y se va a notificar por nota. Se va a notificar en forma automática o Ministerio de la Ley. Una vez que se vence el plazo para contestar o se contestó el traslado, al igual que ocurre con el memorial, y no voy a volver a reiterar los conceptos de qué es el memorial, qué es la expresión de agravios, porque en los dos casos se trata de lo mismo, y que esto también, contestar la expresión de agravios es también una facultad del recurrido. Una vez que se vence ese plazo, la Cámara debe, al igual que el juez de primera instancia, llamar autos para sentencia, y a partir del momento en que queda firme ese llamamiento a autos para sentencia, que se notifica también por nota, comienza a correr el plazo de 60 días del proceso ordinario para dictar la sentencia definitiva de segunda instancia. Aclárenme si hasta acá me siguieron, si hasta acá me entendieron. Se quedaron dormidos. No es para menos. Yo, profe, me perdí en la parte de la notificación del traslado de expresión de agravio. ¿Se hace por cédula o por nota? Por nota. Por nota, perfecto. Sí, lo que se notifica por cédula, ojo, es el plazo para expresar agravios, no para correr el traslado de la expresión de agravios. Esto es, el apelante tiene que fundar su recurso, ¿sí? Ese plazo para él, para presentar esa expresión de agravios, se notifica, empieza a correr desde que se notifica por cédula. Pero la parte contraria, una vez que él presenta la expresión de agravios y el juez ordena correr el traslado, el juez de Cámara ordena correr el traslado, se le va a notificar por nota. Perfecto. ¿Sí? ¿Y el llamado a autos para dictar sentencia es por nota también? También se notifica por nota. Listo. Gracias. Por favor. Juliana, ¿es sentencia definitiva y no interlocutoria? Sí, la sentencia definitiva. Esta es la sentencia definitiva de segunda instancia. Y tiene la particularidad de que también, obviamente, al igual que la sentencia de primera instancia, tiene que ser una resolución razonadamente fundada, tal como establece el Código Civil y Comercial, pero además de eso, tiene una particularidad, y es que cada uno de los jueces que componen la Cámara, que componen la sala, tiene que emitir su voto individual. Esto es, para que la resolución esté debidamente fundada, cada uno de ellos debe emitir una decisión fundada sobre la cuestión que está siendo objeto de tratamiento en el recurso de apelación. Con una aclaración, esto es, puede haber una fundamentación de parte del primer votante y los restantes dos adherir a los fundamentos de eso sin que eso implique ningún incumplimiento de una norma procesal o legal. Esto es posible que se adhieran, por lo cual ahí ya casi no hay ninguna diferencia. Pero si entre ellos existen discrepancias sobre la interpretación de la ley, sobre el alcance de la prueba, sobre el alcance de los hechos, entonces en ese caso, para esto es precisamente que está previsto el recurso de apelación con este alcance, para que ellos puedan discutir estas cuestiones, y eso es lo enriquecedor del recurso concedido libremente. Esto es, que cada uno de los jueces pueda tener esta posibilidad de discutir con el otro, con su colega de la sala, sobre un asunto. ¿Sí? No es necesario que todos estén de acuerdo. Lo cierto es que para que la sentencia pueda dictarse tiene que haber mayoría de opiniones. ¿Sí? Esto es, tiene que ser 2-1 por lo menos, o 3. En coincidencia, esto es un voto por una resolución, una decisión por unanimidad. Bien,
Si entendieron estos pasos, entonces vamos a retroceder en el tiempo, si me siguieron hasta acá. Y si no hay pedido de aclaraciones, entonces voy a No retroceder. hay recurso de aclaratoria, ¿eh? Porque mirá que tenían 3 días. Bueno, todavía les queda tiempo, ¿eh? Para plantear el recurso de aclaratoria. Bien, ahora, lo que ustedes tienen que recordar es que dentro de esos 10 días que tienen para expresar agravios, hay 10 días para expresar agravios, desde que se notificó la resolución que pone los autos en la oficina, haciéndoles saber a las partes que deben expresar agravios. Dentro de los primeros 5 de esos 10, deben realizar, si es que consideran que así lo van a hacer, alguna de las facultades previstas por el artículo 260 del Código Procesal. El Código Procesal prevé ciertas actividades preliminares o previas al trámite concedido libremente que se pueden incorporar, y es lo que torna a este recurso libre, le da esa característica de amplitud que no tiene el recurso en relación. Esas otras características son, en primer lugar, bueno, esto no tiene que ver con la amplitud del recurso de apelación, sino con la ocasión para tratar las apelaciones diferidas. Lo primero que va a suceder es que hay que fundar los recursos concedidos con trámite o efecto diferido. Esto es, en esos 5 días de los 10, los primeros 5 de los 10 que tienen para expresar agravios, lo que deben hacer en esos 5 es, en primer lugar, fundar las apelaciones concedidas con trámite diferido. En segundo lugar, si existieron hechos nuevos, quizás no sigue el orden, Silvia, pero porque por ahí No, por favor, no. Pero lo segundo que va a suceder es que las partes, si ocurrieron hechos nuevos con posterioridad a la ocasión para alegar hechos nuevos en primera instancia, esta es la ocasión para hacerlo, ¿sí? Ustedes van a recordar que la posibilidad de alegar hechos nuevos en primera instancia era hasta 5 días después de notificada la audiencia, la celebración de la audiencia preliminar. Esto es, les notifican que va a haber una audiencia preliminar, a partir de ese momento tienen 5 días para alegar la existencia de hechos nuevos. Y si ocurren con posterioridad, y si llega a mi conocimiento con posterioridad, bueno, si ocurren con posterioridad esos hechos nuevos, la ocasión para alegarlos no es ante el juez de primera instancia, sino ante la Cámara. ¿Sí? Es esta la ocasión de la que estoy hablando, estos primeros 5 días de los 10 para expresar agravios, en que pueden alegar la existencia de hechos nuevos ocurridos con posterioridad. ¿Me siguieron hasta acá? Los hechos nuevos solo pueden presentarse si se apeló la sentencia definitiva. Obviamente, si esos hechos nuevos ocurrieron con posterioridad, solo los voy a poder alegar en esa ocasión, si es que está apelada la sentencia definitiva. Hay una circunstancia distinta y novedosa, Francesco, si querés indagar acerca de eso, que es lo que se llama hechos superveniens o hechos sobrevinientes, ¿sí? Pero esto no tiene que ver con la actividad de la segunda instancia, sino con algo que puede hacer el juez de primera instancia, y lo vas a encontrar en el artículo 163, inciso quinto. Si no me equivoco, Silvia, corregime. Sí, pero no los explicamos porque... No, pero porque Francesco está haciendo la pregunta. Yo sencillamente no lo voy a explicar, lo estoy derivando ahí para que él lo mire. Está perfecto, perfecto. Pero ahí es donde lo vas a encontrar. ¿Qué puede suceder si no se apela a la sentencia definitiva? Esto es, ¿existe la posibilidad de que el juez de primera instancia los valore? Ajá. Tarea para el hogar. Ahora, puede ser que también haya sucedido otra cosa en primera instancia, además de los hechos nuevos. Puede ser, o puede ser que no hayan ocurrido ningún hecho nuevo, pero que el juez de primera instancia haya denegado algún medio probatorio, haya declarado la negligencia, haya declarado la caducidad de un medio de prueba. Esto es, en cualquiera de esos 3 supuestos, ustedes saben que por el artículo 379 estamos frente a la inapelabilidad de las resoluciones sobre producción, denegación o sustanciación de pruebas, ¿sí? Cualquiera de esos supuestos, cuando a vos te deniegan un medio de prueba en primera instancia porque el juez dice, no es admisible, no es pertinente, no lo podés apelar. Cuando te declaran la negligencia de un medio de prueba, no lo podés apelar. Cuando te declaran la caducidad de un medio de prueba, no lo podés apelar. Y uno dice, pero me están dejando sin prueba, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que podés hacer es plantear lo que se conoce como replanteo de prueba en la segunda instancia.
El replanteo de prueba en segunda instancia se ejerce en esta ocasión. En estos 5 días se puede ejercer el replanteo de prueba. Lo que se puede hacer es pedirle al juez de cámara, a la cámara, que tome esa prueba y la produzca en segunda instancia, pero ojo, y acá esto es algo muy importante. No es que sencillamente yo voy a la cámara y le digo, ay, me declaran la negligencia en primera instancia, por favor, ordéneme que se produzca de vuelta. ¿Cómo no? Le va a decir la cámara, pase por acá. No, pase por acá, nada. No va a pasar nada si no funda por qué se equivocó el juez de primera instancia al denegar ese medio de prueba, al declarar mal la negligencia, al declarar mal la caducidad. Esto es, el replanteo de prueba no es que se ejerce así a la ligera sin decir por qué. Esto es, hay que fundar el replanteo de prueba diciendo por qué se equivocó el juez de primera instancia al denegar, declarar la caducidad o la negligencia. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Ah, ¿te gustó, Pavo? Bien, fantástico. También puede suceder otra cosa, puede suceder que haya llegado a mis manitos un documento con posterioridad a la ocasión para presentarlo en primera instancia. Ustedes recuerden que dijimos nosotros cuando hablamos de prueba documental que los documentos se podían acompañar, obviamente si están en mi poder, yo lo tengo que llevar con los escritos constitutivos, esto es, con la demanda, la contestación. Ahora, si llega con posterioridad a mis manos un documento, yo lo puedo acompañar hasta el llamamiento a autos para sentencia en primera instancia. Y si llega a mis manos después, ¿lo puedo llevar? Sí, claro, lo puedo llevar. ¿En primera instancia? No, no se puede llevar más en primera instancia. ¿A dónde lo llevo? A la Cámara. Cuando se apele la sentencia definitiva, dentro de los primeros 5 días podés presentar los documentos que fueron recibidos con posterioridad, que aparecieron con posterioridad y llegaron a tus manos con posterioridad. Estos documentos nuevos los podés acompañar en ese momento. ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Sí, claro. También lo que podés hacer es pedir a la Cámara que se tome prueba confesional respecto de la contraria sobre hechos que no fueron objeto de prueba en primera instancia. Ahora, de todo esto, si es que se planteó algo de esto, y como dijimos el otro día, es algo harto infrecuente que ocurra, es difícil que algo de esto suceda. En general, la Cámara siempre va a resolver sobre la misma base, sobre los mismos elementos que tuvo a la vista el juez de primera instancia. ¿Y por qué? Porque obviamente los recursos siempre implican una revisión de lo que hizo el juez de primera instancia y no le metemos elementos nuevos. Pero esta es la excepción. El recurso concedido libremente permite esa incorporación por la amplitud que tiene. Entonces, si se incorporan esos elementos, de lo que corresponde hacer, incorporados esos elementos, planteados los hechos nuevos, planteado el replanteo de prueba, la Cámara va a ordenar traslado a la parte contraria, también por 5 días, que se va a notificar por nota. Y la parte contraria obviamente va a poder decir, estos no son hechos nuevos, estos documentos no llegaron con anterioridad, este replanteo de prueba, la denegación estuvo bien decretada por el juez de primera instancia, como ocurre con todo recurso. Bien. No, Sí. Marcelo, yo lo que quería decir, perdóname, es que este tema de las medidas estas del 260 se da justamente muchas veces en procesos de familia. ¿Por qué? Porque hay tantas circunstancias que suceden con posterioridad a cuando el juez resolvió en primera instancia, sobre todo en procesos filiatorios, en procesos de liquidación de régimen de comunidad de bienes, que ahí sí hay amplitud a veces para producir ese tipo de actividades, ¿viste? Sí, que en líneas generales si no son restrictivas. Sí. Sí, tal cual. Y aparte, como duran tanto tiempo, Sí. hay tiempo siempre como para que se discuta largamente y que aparezcan circunstancias novedosas. ¿Qué más le Bueno, perdóname, te interrumpí, corrías el traslado de las actividades del 260. Claro. La otra parte contestó. Claro, la Cámara lo que va a hacer es resolver, en primer lugar, antes de seguir con cualquier cuestión que tenga que ver con el trámite de la apelación libre, esto es con el recurso central, va a decidir si corresponde recibir esos hechos nuevos a prueba, si corresponde ordenar la producción nuevamente de esos elementos mal denegados, si corresponde incorporar esos documentos y si corresponde ordenar producir prueba confesional
respecto de los hechos que no fueron objeto de prueba en primera instancia, que es rarísimo que eso suceda. Si eso sucede y la Cámara ordena todo esto, obviamente prepárense para algo que no sucede nunca, es como un unicornio, van a encontrar prueba produciéndose en la Cámara, solo para el supuesto que dice la doctora, pero en general esto es algo harto infrecuente, no suele suceder. Pero sobre todo, ¿sabés qué, Marcelo? En temas donde hay niños niños menores, sí, muchas veces se escucha a los niños en cámara, se abre una etapa probatoria, se piden informes sociales. Es frecuente. En 609 las cámaras están obligadas a tomar audiencia primero de los padres y aparte por el artículo 12 también al niño. Claro, por eso. Bien. Necesariamente el contacto tiene que estar. Ahora, se ordena la producción de prueba y se abre un periodo de prueba para producir prueba en segunda instancia. Y acá sucede algo que puede ser un tanto más infrecuente todavía, y es que una vez que se terminó el periodo de prueba, se cierra el periodo probatorio, también se puede presentar alegatos y existe la posibilidad de realizar lo que se llama informe in voce. Eso sí que yo no lo vi. Yo no lo vi nunca tampoco. Y estoy... ¿Ustedes, chicos, Martín, lo viste, Gonzalo? No lo vi tampoco. No, primero porque es raro que se produzca prueba en estos términos. Pero segundo, que mucho más raro es todavía que a alguien se le ocurra decirle a los jueces de cámara que tienen que ir un día en especial para ir a... Pero igual, escucharlos. Escuchar las alegaciones sobre el mérito de la prueba producida en la alzada. Bueno, pero existe la posibilidad de hacer todo esto, existe la posibilidad de presentar alegatos y obviamente una vez que se cierra el periodo de prueba, sucede lo mismo que en primera instancia y ahora sí, al igual que en el otro en donde no había prueba ni nada de esto de las actividades del 260, se llaman autos para sentencia y una vez firme esa resolución que se notifica por nota, empieza a correr también el plazo de 60 días para que la Cámara dicte la sentencia definitiva. Y obviamente esa sentencia, si causa o incorpora o contiene una cuestión federal, va a permitir incorporar o acudir al recurso extraordinario federal. Pero esto es un tema que todavía hoy, en breve, estaremos subiendo un hermosísimo video sobre el recurso extraordinario federal para el deleite de toda la audiencia. El deleite de la audiencia, creo, Marcelo, que entre mi clase del lunes y tu clase de hoy de recurso de apelación, ya no quieren saber nada de recursos. No. Hoy seguro que les quitamos todas las ganas de decir, no, ya bueno, me estoy planteando si esto es lo que quiero hacer. Está bien, pero vamos a hacer algunas aclaraciones, ya estamos terminando. Vamos a darle prioridad, chicos, a los recursos ordinarios. Recursos extraordinarios, vamos a tomar algunos minutos de la clase siguiente, ¿les parece, Pau? Dale. Marcelo, porque ya hoy ya no vamos a hablar de recursos extraordinarios. Y sí, le vamos a dar prioridad a los recursos, sobre todo ordinarios que vimos. Revocatoria, aclaratoria, apelación y queja. ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen? Muchas, muchísimas. Nadie dice nada. Qué raro, ¿no? Porque la verdad que es un tema complejo. Bueno, nadie dice nada porque se deben querer sentar a ver bien los temas antes de preguntar. Bueno, de cualquier forma, claro, está bien lo que dice Saco, lo que está diciendo. Leerlo bien, tienen razón. De cualquier forma, chicos, las clases en vivo, aunque no sea el tema específico que se da en esa clase, estamos todos los profesores para evacuar las dudas. Y acá vemos un nene hermoso. ¿Por qué apagaste, Gonzalo, justo, que lo estamos viendo a tu hijo? Eso vale más que todos los recursos, fíjense. Bueno, chicos, ¿les parece bien? Nos vemos el lunes entonces. Dale. ¡Salud! Buen fin de semana. Bueno, un gusto. Chao, Martín. Chao, Pao. Chao.